hemos conmemorado el día 6 de octubre, el Día Mundial del Hábitat. Así es, ¿qué es el hábitat? Es el espacio que tiene aire, que tiene viento, sol, frío, tiene animales, tiene plantas, tiene árboles, tiene agua, tiene seres humanos de todas las formas de creer y convivir, y al mismo tiempo este espacio pues te facilita un sentido de pertenencia. Entonces este hábitat es el espacio que nos permite pertenecer y ser. Así es. ¿Qué dice sobre el hábitat Naciones Unidas? Voy a compartirles expresamente. Dice, hoy en día hay más de 122 millones de personas en el mundo que se ven obligadas a dejar su hogar por guerras. Vale decir, este espacio a donde perteneces, tienes que abandonarlo por guerras. 1. Crisis políticas. En Bolivia hemos tenido cambio de gobierno de facto el 2019, 2020. ¿Qué ha pasado con la gente además de la pandemia? Ahora va a haber un cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar con la gente que trabajaba dentro del Estado? Estaba por convicción para transformar el país, estaba para servir al pueblo, o solo estaba por un cargo sentado en un sillón ahí cómodo. Serán reflexiones que hay que pensar, y de pronto algunas personas van a migrar, se van a ir, quedarán desempleadas. No sabemos si va a haber masacre blanca o no. Lo cierto es que cuando estas transiciones políticas ocurren de facto, pues en otros países hacen que la gente migre, salga de su hábitat natural. Entonces ocasionan problemas de migración, y en otras partes no los aceptan porque no sienten que pertenezcan. Fíjense cómo hemos involucionado como humanos. En vez de haber evolucionado para aceptar y abrazarnos todos como hermanas y hermanos, habitantes de este mismo planeta, de esta única casa, ¿no? Resulta que generan discriminación, xenofobia. Es más, hay gobiernos como el norteamericano que dice que va a poner murallas o expulsa a los migrantes sin comprender estos otros aspectos que obligan a estas migraciones. ¿Qué debemos hacer? Pues construir democracias sólidas, construir y desarrollar capacidades de diálogos certeros que nos permitan pues un buen manejo de las transiciones, de los cambios, pero pensando en la prosperidad de todas y de todos. En el caso nuestro, pensando en Bolivia. También dice que ocurre este cambio de hábitat de esas 122 millones de personas en el mundo por problemas económicos. Vale decir, como ahora, digamos, ¿verdad? Una mala gestión de gobierno que genera una crisis económica, una crisis que tiene que poner en filas a los que tienen y necesitan combustible para hacer trabajar. Esta no regulación seria y responsable para con el pueblo en el tipo de cambio del dólar, por ejemplo, hace que aumente los precios de los productos e impacte ¿dónde? En la canasta familiar. ¿Y quiénes son las que generalmente proveen el alimento a la mesa? Las mujeres. Entonces las mujeres sufrimos 3 veces el impacto de las crisis económicas, generalmente por mala gestión y por ser funcional un gobierno a los intereses oligárquicos y no pensar en el pueblo. Eso ocasiona esta salida del hábitat de las personas. ¿Cuántos jóvenes están en camino a Chile, por ejemplo? ¿No? Cierro paréntesis con ese ejemplo. Otro tema es el cambio climático. Imagínense, hacia el altiplano, hacia las comunidades, tierra adentro, vamos a decir, ya no llueve lo suficiente. La gente tiene que ir a buscar para vivir, seguir sembrando, produciendo tierras más productivas. Y resulta que dentro de nuestro propio territorio, en el caso boliviano, no nos aceptan al otro lado, en el oriente, ¿no? Entonces, ahí hay también la gestión de gobierno que no resuelve estos problemas porque no se sienta a dialogar con los sectores en cuestión y hace un trabajo serio, técnico, responsable y altamente eficiente. Y no solamente pasa eso en el país, sino en otras partes del mundo.
entonces cambia el hábitat. La gente tiene que buscar cómo sobrevivir, ni siquiera vivir. En ese sentido, pues creo que esas 122 millones de personas que son obligadas a salir de su hábitat por esa serie de crisis son víctimas del sistema. Un sistema que es mayor y que al mismo tiempo maneja las formas de las que va a explotar y se va a beneficiar y crear sus privilegios. ¿Para qué? Para mantener ese sistema de desigualdad, de injusticias que provoca todas estas crisis que acabo de describir y que lo ha plasmado en su documento Naciones Unidas. Así dice, el Día Mundial del Hábitat para este año 2025 quiere enfocarse en este desafío: cómo transformar una situación de crisis en una oportunidad para crear ciudades inclusivas, sostenibles y cohesionadas. No basta dar una ayuda a emergencia, se trata de ofrecer soluciones a largo plazo que beneficien tanto a quienes llegan como a las comunidades que los reciben. ¿Qué nos están diciendo? Hay que ser más empáticos, comprensivos con la otra gente que no tiene la culpa directa de su condición. Pero cuando llegan elecciones, voy a hacer un punto y aparte, cuando llegan elecciones, de pronto esta gente que es víctima, ¿no?, como mayorías empobrecidas, terminan eligiendo a quien va a hacerles peor la vida. Claro que a veces no hay de dónde escoger, ¿no? Pero de todas formas es responsabilidad de todas y todos nosotros a mejorar nuestra capacidad de lectura, comprensión y al mismo tiempo mejorar nuestra cultura política, formando nuevos cuadros que tengan conciencia histórica, profundidad histórica y entiendan lo que hay que hacer para evolucionar como humanidad. En Bolivia lo habíamos hecho con la Constitución, pero ¿en qué plano estamos ahora? También hay que evaluarnos. A propósito de esta reflexión del Día Mundial del Hábitat, el 6 de octubre, recordado para saber dónde estamos. En Bolivia, ¿cómo estamos ahorita? Pues vamos a entrar en esas crisis de las que apunta Naciones Unidas.